Muy buenas tardes, queridas amigos, queridas amigas. Uno de los señalamientos más recurrentes que se les hace a quienes con reconocida inteligencia e impoluta honestidad se sumergen críticamente en algún tema penológico o penitenciario es que luego no ofrecen propuestas como posibles soluciones. El amigo que presento esta tarde con sumo placer, Borja Mapelli Cafarena es inmune a este señalamiento. En su obra amplia y extensa, el catedrático de la Universidad de Sevilla, quien fuera por más de 20 años director del Instituto de Criminología y director del Máster en Derecho Penal, acomete su labor intelectual con capacidad crítica, sin dejarse de hacer propuestas progresistas. Para nosotros en JUDEC y para mí en lo personal, esta tarde es de absoluto regocijo porque como en la conferencia del miércoles pasado, tenemos a una persona amiga, sin par, solidaria con todos nuestros esfuerzos, con todos nuestros proyectos y que desde hace meses nos viene acompañando desde su Sevilla querida para que esto se convierta en realidad. Por eso, nuestro profundo agradecimiento para Borja por su apoyo, por su solidaridad, por su amistad, por su bonomía. Y no me queda más nada que decir bienvenido, Borja, y gracias, muchas gracias nuevamente. Te oímos. Bueno, para los que estén en la nube, pues que sigan estando en la nube y sigan viviendo felices sin saber lo que es la penología. Y para el resto de los humanos, pues les decía que la expresión penología fue entendida en sus orígenes de una manera muy restrictiva que hoy no soportaría la evolución que ha tenido todo el sistema penal, ¿verdad? Ni el delincuente va a esperar de la comisión de un hecho delictivo solo penas, sino otras consecuencias jurídicas de distinta naturaleza, ni tampoco se puede decir que la pena tiene como misión castigar. Hemos avanzado mucho y es mucho más compleja, pero ya digo, si nos retrotraemos a la historia, pues es comprensible que en los primeros intentos de generar una rama del saber dentro de la ciencia penal, pues se limitará a entender de esta manera la penología. Luego pasó la turbulencia del positivismo, ¿no? Claro, el positivismo, no voy a hablar ni mucho menos de él, pero como ya saben ustedes, el positivismo pues irrumpió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con unos planteamientos totalmente radicales, ¿no? Diciendo que el delincuente es un enfermo mental, más o menos, un enfermo, disculpen, un enfermo social, más o menos, y que pues lo que hay que hacer con él es curarlo en un hospital social, ¿de acuerdo? Así que vemos ahora la penología empeñada en unos objetivos totalmente clínicos, ¿eh? De manera que incluso los positivistas más radicales, como los italianos, curiosamente, todavía como residuo histórico de esto que les estoy diciendo, la criminología en Italia se estudia en las facultades de medicina, ¿no? Porque, claro, como se tuvo tanto impacto todas estas teorías positivistas en torno a la etiología criminal, pues todavía quedó esto. Bien, también pasó esa turbulencia, también, igual que pasó el retribucionismo, pasó el positivismo y la penología, sobre todo, si hubiera que buscar una fecha en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, pues aparece con un planteamiento que podemos llamar mucho más ecléctico, ¿verdad? De manera que, superada toda la época de la visión positivista, pues ahora la criminología ya no es retribución, ya no es curación, sino que con una perspectiva más ecléctica, pues quiere presentarse como una rama
de la ciencia penal que se dedica a procurar, a través del castigo, la resocialización de los condenados. Podríamos intentar, ¿verdad?, ensayar una definición más o menos así para destacar este eclecticismo en el que se mueve actualmente todo el tema de las consecuencias jurídicas del delito. Este nuevo planteamiento, que nos acompaña hasta hoy, pues presenta una doble perspectiva, ¿no? Una perspectiva todavía clínica, ¿verdad? Todavía sigue estando ahí ese resabio de la criminología clínica, todavía la resocialización se concibe como un tratamiento, y les gusta, ¿verdad?, recrearse en la terminología médica, ¿no? Un tratamiento, que es una palabra que procede de la medicina, y es un tratamiento que procura, ¿verdad?, que el sujeto, que es un sujeto que tiene una patología, bueno, esto es un lenguaje y esto es una metodología médica, aunque ya digo, se le haya dado un barniz distinto, porque el positivismo se supera diciendo, hombre, ya no es todo clínico, sino que la resocialización como objeto de la penología, pues la resocialización tiene el aspecto sociológico importante, de manera que procura la readaptación social del condenado, algo que ya abandona esa perspectiva, como digo, clínica, que le había acompañado durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, así están las cosas, ¿no? De manera que hoy nos encontramos con que la penología, esta rama de la ciencia penal encargada de estudiar las consecuencias jurídicas del delito, tiene como gran objetivo la resocialización de los condenados. Bueno, creo que, como no, esto es simplemente, vamos, estamos ante una charla, y bueno, en una charla de una hora, en temas que son muy amplios, de mucho contenido, pues es lógico que tengamos que hacer síntesis, ¿verdad?, que a veces no permite hacer los matices que corresponden. Pero si tuviéramos que hacer, bueno, una síntesis de cómo ha ido ese maridaje entre penología y resocialización, pues yo creo que se puede decir que se ha producido un rotundo fracaso, ¿no? Un rotundo fracaso. La penología ha sido incapaz de ofrecer unos datos medianamente positivos o esperanzadores de la capacidad que tienen las consecuencias jurídicas del delito para lograr el objetivo de la resocialización de los condenados, ¿no? Bueno, yo lo que me voy a centrar ahora es en hablar un poco de por qué se produce este rotundo fracaso que tiene, ya digo, muchas aristas en las que no me voy a meter. Y luego lo que voy a hacer ya al final de mi charla, pues es hacerle una propuesta distinta de por dónde podemos salvar, ¿verdad?, el andamiaje resocializador, salvando lo que se puede salvar y desechando aquello que no se debe de tener en cuenta, ¿no? Lo primero que quiero indicarles a ustedes es que la resocialización, quiero hacerles una advertencia, no me estoy refiriendo en absoluto, mejor dicho, no me estoy solamente refiriendo a la pena privativa de libertad, sino que me estoy refiriendo al conjunto de consecuencias jurídicas del delito, en donde la pena privativa de libertad tiene un papel hegemónico, indiscutible, la más grave de todas y probablemente la más usada, pero hay que tener en cuenta que tenemos otras penas
y tenemos también incluso consecuencias que no son estrictamente jurídicas. Bien, esto lo quiero dejarlo bien claro, de manera que cuando voy a utilizar la palabra resocialización, que normalmente la asociamos a los fines de la pena privativa de libertad, yo la asocio a los fines de la penología. Sí, la penología es una ciencia que busca estrategias resocializadoras tanto para la prisión como para la multa o para la inhabilitación profesional. Para todo esto que llamamos, todo este elenco que llamamos consecuencias jurídicas del delito. Bien, dicho esto, el primer problema el problema típicamente jurídico con el que se enfrenta este objetivo, esta finalidad de la resocialización del condenado es definir cuál es la naturaleza que tiene este objetivo en el contexto de las consecuencias jurídicas del delito. Y eso es un problema muy grave desde el punto de vista jurídico, y es un problema y además es una cuestión que no es baladí, que es una cuestión trascendental. Lo primero que se nos ocurre pensar, lo que siempre se ha dicho, es que la resocialización vendría a ser todo esto. Todavía también aquí vemos residualmente la influencia del positivismo clínico. La resocialización es el fundamento del castigo. Esta sería la propuesta más ambiciosa, ¿no? Es decir, se castiga para resocializar, ¿no? Bueno, ni que decir que esto hoy no hay nadie que defienda una posición tan radical. Es decir, evidentemente no se castiga para resocializar, porque si se castigara para resocializar, no podría castigarse. Entonces, si la resocialización no podría ser el fundamento del castigo, de la penología, porque entonces no podríamos justificar por qué se castiga a aquellas personas que no pueden ser resocializadas o que no necesitan ser resocializadas o que no quieren ser resocializadas. Así que esta propuesta tan ambiciosa de decir que el castigo se justifica por la idea de la resocialización, ese es su fundamento, su razón de ser, su legitimación, es una propuesta que hoy no mantiene nadie. Más frecuente es que encontremos quienes dicen que la resocialización, esta etiqueta, ¿verdad?, vendría a ser un poco como el reconocimiento de un conjunto de derechos que surgen de la relación especial que existe entre el condenado y la administración de justicia. Derechos que no comparten los demás ciudadanos, puesto que ellos no están inmersos en esta relación jurídica especial entre condenado y administración de justicia. Esta posición aparece, está elevada, incluso tiene rango constitucional, porque hay muchas constituciones de nuestros países en donde se dice que, dándole el nombre que corresponda, unas veces se le llama resocialización, otras readaptación, eso no es lo que nos interesa ahora. Estamos utilizando la palabra resocialización como una palabra, un concepto genérico que incluye muchos matices, pero sí es verdad que en muchos textos constitucionales, sobre todo, o textos legales, se dice que la pena genera, la condición de condenado genera una serie de derechos que están todos en torno a este objetivo de la resocialización. Bueno, me parece que tampoco es satisfactoria esta propuesta, porque la resocialización en la praxis no se contempla como derecho. Es decir, un condenado a una pena de multa y mucho menos a una pena de prisión no puede invocar el derecho a ser resocializado para que se le castigue de otra manera distinta a como está contemplado en la ley conforme al delito que ha cometido. No hay
no se recoge ninguna fórmula, ninguna vía para que los condenados puedan ejercer el derecho a ser resocializados, ¿no? De manera que tampoco es satisfactoria la propuesta de considerar la resocialización como el derecho que tienen todas aquellas personas que han sido condenados por la comisión de un hecho delictivo. Y ya no se me ocurren más alternativas que la que verdaderamente se utiliza con más frecuencia en nuestros sistemas penales, y es decir, bueno, mire, la resocialización, es decir, la prevención especial positiva, bueno, prevención especial positiva y negativa, ni es un fundamento, ni constituye un derecho del condenado, sino lo que es una directriz de política penológica. Es decir, en la medida en que sea compatible con la realidad de la pena, esta debe de tomar como directriz política, pues, la resocialización de los condenados. Bueno, supongo que convendrán conmigo que esta propuesta es la propuesta de las tres que le he sugerido la más débil, ¿no? Bueno, una directriz es una cosa que se cumple o no se cumple en función de numerosas circunstancias. Bueno, pues esta ha sido una de las razones por las que hemos llegado al siglo XXI con el rotundo fracaso de la resocialización. La resocialización ni logra sus objetivos, es decir, la criminología le duele ya la boca de decir miles y miles de ocasiones que tiene más posibilidades de resocializarse quien no es descubierto por la justicia y por lo tanto no es condenado y no se le ejecuta una pena, que el que pasa por el calvario de un proceso penal, una condena y después la ejecución de la pena. Así que la resocialización es una invocación que está pues carente de ejecutabilidad, es decir, no tiene posibilidad ninguna de desarrollarse en la praxis, ¿no? Más allá de esta perspectiva, que esta dificultad que hay para decir de qué manera, cuál es el anclaje que tiene la resocialización con la penología, es que resulta que la resocialización, me estoy moviendo en un plano más teórico, no voy a bajar a la realidad de que es que los centros penitenciarios o los institutos jurídicos punitivos, ninguno se diseña pensando en la resocialización. Se diseñan para castigar, se diseñan para hacer daño. Y hacer daño y castigar no es un método sociopedagógico que sea muy útil cuando estamos hablando de personas adultas, ¿no? De manera que no quiero entrar en esa crítica, que estoy seguro que todos ustedes conocen, pero sí voy a terminar haciendo una valoración crítica de la resocialización, refiriéndome a tres aspectos de la resocialización que desde mi punto de vista son incompatibles con el Estado de Derecho. Estado de Derecho al que todos anhelamos, es decir, todos queremos vivir en nuestros países bajo el paraguas de las garantías de un Estado de Derecho. Pues bien, desde la perspectiva del Estado de Derecho, la resocialización presenta tres graves incompatibilidades, que ya digo, después de hablarles de las dificultades de anclar resocialización y penología, después de decirle que las penas no siguen las directrices resocializadoras, todavía le alimento más la crítica a la resocialización diciéndole que la resocialización es contraria a tres principios del Estado de Derecho que son fundamentales. Primero, el principio de la diversidad humana. Segundo, el principio de la autorresponsabilidad de las personas adultas. Y tercero, el principio de la igualdad. Un sistema penológico que estuviera dominado por las ideas resocializadoras no podría respetar algo tan inalienable
en un Estado de Derecho como es el de respetar la diversidad humana. Porque todos tendríamos que estar, todas las personas que están siendo resocializadas, tendrían que estar sometidas a un orden de valores que desconsideraría el orden de valores propio al que él se atiene y con el que él se identifica. De manera que la diversidad humana está reñida con los programas resocializadores. La autorresponsabilidad también, porque una cosa es resocializar a un niño cuando está en edad escolar, ¿verdad? Y otra cosa es pretender resocializar a una persona adulta. El Estado de Derecho nos reconoce a todos nosotros la autorresponsabilidad, de donde surgen y irradian una serie de derechos personales en los que no me voy a parar, pero que son importantísimos. De manera que cuando yo soy adulto, yo puedo dirigirme al Estado y decirle, Estado, yo me educo a mí mismo y no quiero que nadie intervenga ni se proponga darme un programa educador, porque usted tiene que respetar mi autorresponsabilidad. Usted me podrá castigar por haber cometido un delito, pero la educación personal a partir de la mayoría de edad es algo que no puede alienar el Estado o sea, no hay argumentación, quiero decir, que justifique semejante vulneración del principio de la autorresponsabilidad. Y por último, la igualdad. Inevitablemente, si confundimos resocialización con penas, también estamos invitando a entender que toda aquella persona que comete un hecho delictivo es una persona que tiene carencias. Probablemente no sean las enfermedades de los positivistas, pero sí estamos implícitamente reconociendo que el que se necesita ser resocializado es porque no lo está, y no lo está porque ha cometido un delito. Eso es imposible de sostener hoy con mínimo rigor científico. Dentro de la cárcel hay personas perfectamente socializadas y fuera hay personas que necesitan ser urgentemente sometidas a programas resocializadores. De manera que el principio de igualdad que prohíbe la estigmatización de las personas también se vería vulnerado. Bueno, pues con lo que he dicho hasta aquí, hay razones suficientes para pensar que tenemos que buscar un asiento para la penología que supere ya esto de la resocialización, que permítanme que les diga que en realidad la resocialización lo que ha servido ha sido como gran coartada para lograr dos objetivos en el siglo XIX. Primer objetivo, mantener las competencias en la fase de ejecución de la pena en manos del Poder Ejecutivo. De manera que, teniendo en cuenta que un juez no está preparado ni tiene recursos para educar socialmente a una persona, inevitablemente tiene que ceder esa competencia sociopedagógica. ¿A quién? Pues lógicamente al Poder Ejecutivo, el cual recibe encantado esa competencia porque sabe que lo importante no son los años de condena que aparecen en las sentencias, sino que lo importante es el cómo se ejecutan las penas, ¿de acuerdo? Así que la coartada, la resocialización es la gran coartada, no para lograr la recuperación pacífica en la comunidad jurídica del condenado, sino para decir, el Poder Ejecutivo es el único que tiene recursos para educar. Así que el Poder Judicial, usted dicte la sentencia que ya la ejecutaremos nosotros, ¿no? Y la segunda coartada
la segunda, para lo que ha servido, ¿verdad? La resocialización es para acabar con la seguridad jurídica a la cual tiene derecho el condenado. Yo tengo derecho a saber cuánto dura, perdone, yo tengo derecho a saber, yo como condenado, tengo el Estado de Derecho, me da la posibilidad de conocer con fiabilidad qué gravedad tiene la pena que se me va a imponer por el delito que he cometido. Bueno, pues gracias a la resocialización se burla ese derecho. Se burla normalmente hacia abajo, pero en ocasiones también hacia el agravamiento de la condena, que es mucho más peligroso. De manera que, mientras que vivíamos bajo la égida de la retribución, el ojo por ojo y el diente por diente. Ahora, bajo la perspectiva de la resocialización, uno sabe que le han condenado a 20 años, de lo que sea, de multa, de inhabilitación, de cárcel, de lo que sea. Lo que no sabe nadie es de esos 20 años cuánto tiempo voy a estar cumpliendo la condena. Y eso es gracias a la resocialización. La resocialización es el gran argumento que va a utilizar quienes tienen competencias para ello, para decir, usted ha sido condenado a 20 años, pero yo le voy a poner solo 10, porque usted necesita, desde la perspectiva resocializadora, usted debe de estar con una pena inferior. Es decir, desdiciendo lo que ha dicho el Poder Judicial. Esto es algo que lo tenemos todos en nuestros países, permanentemente lo vemos, ¿no? Así que si tenemos en cuenta, señores, estas dos cosas y mezclamos una competencia en manos del Poder Ejecutivo y una concreción de las penas, una pena porosa, como dicen los italianos, ¿verdad? El resultado es extremadamente peligroso. Y es lo que actualmente ocurre. Es que gracias a la resocialización hemos puesto en manos del Poder Ejecutivo una capacidad de determinación del quantum de la pena que rompe todas las garantías y la seguridad jurídica mínima que debe de establecer un Estado de Derecho. Bien, hasta ahí el aspecto que les decía le iba a señalar críticamente sobre la historia de la resocialización como principio que informa la penología, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo me voy a permitir sugerirles reinventar o releer este objetivo de la resocialización, no desde esta perspectiva clínica, ecléctica y tal, sino desde la perspectiva del modelo de Estado moderno que tenemos, ¿no? De manera que lo primero que creo que hay que recuperar es la idea de que la ejecución de las penas es un servicio público. De manera que, de la misma manera que el Estado asume la sanidad o la higiene o el transporte o otros servicios públicos, pues tiene la obligación de asumir en beneficio de la sociedad el servicio público de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito. Esto me permite enlazar todo lo que es la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito con el modelo de Estado que tenemos.
Y a partir de, inspirándome en este modelo de Estado, pues proponer alguna serie de principios a los que se ve obligado la penología, llamémosle penología o el sistema penal, ¿verdad? Precisamente porque la ejecución de la pena no es sino un servicio público. Bien, desde esta perspectiva, entonces, y una vez destacada esta idea de la ejecución de la pena como servicio público, pues tenemos que nuestros estados están configurados, ¿verdad?, como estados de derecho, de estados democráticos, social y democrático de derecho, como ustedes quieran ordenar estos tres atributos que aparecen más o menos en la mayoría de los estados de nuestro entorno, ¿no? De manera que es ahí, en esta trilogía de Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social, donde debemos de inspirarnos para, si quieren ustedes, hacer una relectura de lo que es la resocialización, ¿verdad? Es decir, vamos a resocializar la penología y vamos a dejar de lado la resocialización del condenado. Lo que nos importa es que la penología, y cuando digo penología digo las consecuencias jurídicas del delito, se discipline con el Estado moderno. No en base a estos planteamientos que ya hemos visto, positivistas y tal, sino en base al compromiso de que se trata de un servicio público. En primer lugar, destaca el Estado como Estado de Derecho, ¿verdad? Y de ahí deriva una estructura jurídica que tiene que ser coherente, ¿verdad? Tiene que ser coherente. Es decir, no podemos hablar de un Estado de Derecho y pretender hacer compatible un Estado de Derecho con la venganza privada, ¿no? Con la faida de la Edad Media de los alemanes, ¿verdad? Que no, pues no, ¿por qué? Pues porque el Estado de Derecho, el Estado de Derecho proyecta una serie de garantías, algunas de las cuales son de una enorme trascendencia en la fase de ejecución de las consecuencias jurídicas del derecho. ¿Cuál? Pues probablemente la que todos ustedes tienen en la cabeza. El respeto al principio de legalidad. Algo que puede resultar sorprendente. Bueno, pues sí, obviamente, ¿no? Bueno, no, obviamente no. Es que resulta que el principio de legalidad no ha entrado en las prisiones. Claro que hay leyes penitenciarias y todo lo que ustedes quieran, pero no se aplican o se aplican mínimamente, ¿no? Las prisiones, porque indiscutiblemente es el espacio punitivo en donde más se aprecia esta carencia, se rigen por normas que son absolutamente al margen de la legalidad. Hay que recuperar el principio de legalidad, tanto para las prisiones como para la multa o la inhabilitación profesional. Y lo digo esto en un doble sentido. En un sentido negativo, la pena no puede ir contra la ley, la ejecución de la pena no puede ir contra la ley, pero también lo digo en un sentido positivo. La ejecución de las penas deberá de hacerse conforme a lo que dicen las leyes. Esto, en un mundo tan carencial como el mundo de la ejecución de las penas, esta parte que digo positiva, pues tiene también su relevancia. De manera que lo primero que nos debería de obligar el Estado de Derecho es a cumplir la ley. Con el cumplimiento de la ley estoy seguro que se evitarían muchos de los abusos a los que están sometidos las personas que son condenadas. Donde hay ley, no hay violencia. Así que la ley tiene que llegar al último rincón de la última cárcel o la última inhabilitación profesional. Ya digo, no está circunscrito esto a la pena de prisión. Y allá donde se exige el respeto a la ley, indiscutiblemente se exige también la judicialización, ¿no? Esto quiere decir que
tenemos que recuperar para el Poder Judicial el control de la ejecución de las penas. El Poder Judicial es el poder que asume la competencia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si ese hacer ejecutar lo juzgado se perdió por las razones que ya les dije antes, eso debe de volverse atrás y debemos de intentar que sea el Poder Judicial quien de manera exclusiva y excluyente recupere esa competencia. Como consecuencia razonable, lógica e inevitable, inescindible del reconocimiento del principio de legalidad. Allá donde se imponga el principio de legalidad, el Poder Judicial está obligado a hacer el control de legalidad. En segundo lugar, hemos dicho que el Estado moderno se presenta como un Estado democrático, ¿no? Bueno, aquí, pues igual, ¿no? De este compromiso de la democratización de la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, se derivan una serie de estrategias, de principios, de directrices que creo que mejorarían considerablemente el panorama de la penología moderna. Bueno, podría hablar de muchas cosas, pero, pues, a ver, voy a referirme solamente a un aspecto, ¿no? Bueno, a dos aspectos, ¿no? La democratización del sistema de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito significa, por una parte, concebir la sanción, la pena, como una relación intercomunicativa entre la administración de justicia y el condenado. Es decir, se establece una comunicación en donde en esa relación, en esa comunicación, se va diseñando el castigo. Por ejemplo, por citar un ejemplo que quizás conozcan ustedes en las legislaciones, las penas alternativas. Hoy hay una tendencia a ofrecer al juez la posibilidad de que en vez de aplicar una sola pena, pueda aplicar alternativamente 2, 3 o más penas. Y esto le posibilita entrar en comunicación con el condenado y también con la víctima para determinar de todas las penas que permite el legislador cuál es la que resulta más adecuada, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren. Esto es, para mí, democratizar esta fase de ejecución de las penas. También lo es tener en cuenta, por ejemplo, las llamadas penas naturales. Es decir, muchas veces la comisión del delito lleva consigo un daño que debe de integrarse también en el contenido de la pena que finalmente el delincuente a la hora de cometer el delito ha matado a un familiar suyo que no quería matar, y bueno, esa carga de alguna forma debe de repercutir en la pena que finalmente se le imponga. Otra demostración de esta democratización de la ejecución son las llamadas penas comunitarias, ¿no? Las penas que se desarrollan en la sociedad, ¿no? Y esto pues hace que haya esta intercomunicación a la que me refería antes, ¿no? Pero sin ningún género de dudas, una vez más, claro, el gran reto es democratizar las cárceles, ¿no? Es decir, si somos demócratas, y yo estoy seguro que lo sabe que somos, y si estamos convencidos de la fuerza de la democracia para resolver los problemas sociales, no hay justificación ninguna para que dejemos la democracia en los muros de la prisión
y no permitamos que se democratice la vida dentro de la prisión. Las experiencias que se han desarrollado en torno a una mayor democratización de la vida dentro de la cárcel, en temas de horarios, de presupuestos, de actividades, etcétera, ha dado como resultado una enorme relajación de la tensión, ¿verdad? Y una mayor corresponsabilidad de los privados de libertad, porque de alguna forma se le ha reconocido su condición de sujeto democrático que puede y debe de participar en el desarrollo de la vida carcelaria, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de otros muchos que hay en donde vemos que está inspirado en esta idea del Estado democrático, podemos desarrollarlo en el ámbito de la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito. Y luego, y para terminar, pues tendríamos entonces la dimensión social. ¿Qué quiere decir un Estado social? Pues un Estado social quiere decir que es un Estado que se compromete con el desarrollo integral de la personalidad, un Estado que promociona al individuo dentro de la sociedad, procurando ofrecerle recursos y medios para que pueda convertirse, potenciar sus condiciones de sujeto de derecho, ¿no? Esto también, llevado a la fase de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, pues también aporta una serie de propuestas muy enriquecedoras, propuestas que ya les digo, al menos esta es mi opinión, no aportaba la resocialización. ¿Qué tipo de propuestas? Bueno, pues a ver, el hecho de que haya mostrado una posición crítica respecto de la resocialización, en absoluto debe de interpretarse como que soy partidario de que se recupere el neorretribucionismo, ¿no? O sea, en absoluto. O sea, yo creo que la cárcel, en este compromiso que tiene el Estado como Estado social de promoción de la persona, la cárcel tiene que estar permanentemente ofreciendo al condenado, no para que se resocialice, sino simplemente por este compromiso de promoción de la personalidad, pues actividades de todo tipo, cursos de alfabetización, de formación laboral, cursos de oficios, en fin, lo que sea. Todas estas actividades, en definitiva, lo que sirven es para ayudar a los que están allí o los que están cumpliendo una inhabilitación profesional. Pues, por ejemplo, vamos a ver si se puede dar una pena de inhabilitación profesional reducida, pues eso es una forma de promocionar al condenado en fase de ejecución de la pena de inhabilitación profesional. Pero obviamente es en la cárcel donde ese tiempo penitenciario, con independencia, vuelvo a decir que ahí está la clave y de la diferenciación con lo que dice la teoría resocializadora. Yo no voy a utilizar estos recursos para que me sirvan de coartada para determinar el grado de privación de libertad que aplico. No, en absoluto. Yo les voy a ofrecer a ustedes, no lo tengo aquí el texto, pero les invito a que lean las últimas, creo que es el principio fundamental número 7 de los principios penitenciarios europeos, de la última versión que es del 2006. Bueno, pues dice que da las claves de lo que yo también estoy aquí diciendo. Mire usted, la obligación que tiene la Administración de Justicia es ofrecer recursos. Ahora, lo que no podemos es convertir esto en un mercadeo de que si tú vas a este curso y apruebas, yo te quito 15 días de cárcel o 15 días de pena. Este chalaneo no está en absoluto, desde mi punto de vista, no es compatible con la seguridad jurídica que exige el Estado de Derecho. Simplemente, en esta dimensión social se ofrecen posibilidades de que el sujeto pueda aprovechar el tiempo penitenciario en beneficio y con la autorresponsabilidad que se le presume, pues mejorar sus posibilidades una vez que vuelva a la sociedad libre.
Bueno, pues nada más, espero no haberles aburrido y bueno, pues estoy a su disposición, a la disposición del organizador. No, no te oigo, Argenis, el sonido no lo tienes, ¿no? Estás muteado, Argenis. Ahora sí. No, no soy Argenis. Tengo como 40 años menos que él. ¿Dónde? Ah, perdona, es que estaba viendo a Argenis mover los labios y pensé que estaba hablando él. Ese es un alumno muy querido que tuve yo, Borja, hace muchos años también. Él lo que pasa es que quiere negar la edad, pero bueno. Borja, realmente me siento altamente complacido, no solamente en volver a oírte planteando dentro de una línea de investigación y de trabajo lo que ha sido tu extensa obra penológica, la cual yo en alguna oportunidad dije que está escrita con la alegría del andaluz y la honestidad del intelectual. Por lo tanto, para nosotros es un gran placer nuevamente contar contigo y tú y yo sabemos, y lo quiero confesar al público que nos oye, eh, todo el apoyo que nos ha dado en esta nueva fase o en esta nueva etapa de JUDEC desde hace ya algunos meses que hemos venido trabajando para que hoy podamos hacerlo realidad. Por lo tanto, infinitamente agradecido y quiero, con tu permiso, abrir eh, los micrófonos a todas las personas que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta que estoy seguro que tú responderás con gran acierto. Por aquí un comentario de Vladimir Colmenares, que fue el, el que intervino ahorita, dice, esta extraordinaria conferencia magistral me lleva a tener varias reflexiones aterrizadas al contexto de mi país. Él está hablando de Barquisimeto, una ciudad que tú conoces. ¿Cómo conciliar el principio de resocialización con el respeto a la diversidad humana y la autonomía individual cuando este postulado tiende a imponer un modelo único, entre comillas, de corrección de conductas, limitando la libertad personal en nombre de una supuesta adaptación social? Bueno, la pregunta es mejor que la respuesta que yo puedo darle, porque efectivamente yo suscribo la reflexión que hace. Yo ya lo he dicho en la charla y efectivamente creo que es incompatible, es incompatible cualquier programa resocializador con tener en cuenta la diversidad humana, ¿no? Es decir, eh, salvo que, bueno, salvo que pretendamos convertir la resocialización simplemente en un instrumento de terror, ¿eh? Es decir, a mí me da igual cuáles sean sus valores, lo único que quiero es que usted no cometa delitos. Bueno, eso ya no es resocialización, eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero todo programa resocializador que quiera ser coherente con lo que dice la psicología y la psiquiatría, indiscutiblemente es incompatible con la diversidad humana. Argenis, perdón, esas preguntas son más reflexivas que Sí, bueno, tomando, aquí la segunda, pero perdón, Mariela había pedido el derecho a palabra. ok, Mariela. Mariela, bienvenida. Sí, hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están todos? Encantado, Mariela. No la veo, pero bueno, por la voz que tiene me imagino que está usted, como Mariela, siempre. Soy mira, una belleza, doctor Borja, yo por, soy una por, belleza, lo que diga es poco. Borja, te quiero informar que quien te está hablando es Mariela Casado, quien Ah, fue nuestra anfitriona en Puerto Ordaz cuando ella era la juez presidente del circuito judicial. ya me Ok. acuerdo de ella. Okay. Ay, qué bueno que se acuerda, doctor, encantada de saludarlo y Encantado, muy Mariela. satisfecha.
Muy Pasamos satisfecha un con buen todo rato. esto. Le mando un abrazo a todos. Hay dos cosas Igualmente. que me preocupan y tengo aquí anotado. Primero que insiste en apuntar la relación entre la pena y la interrelación con el condenado. Y mi preocupación es dónde queda la víctima allí, punto uno. Y luego usted habla de eh, el Estado que trata la situación carcelaria como un servicio público y eso no lo entendí mucho. ¿Cómo va a ser un servicio público del Estado atender la situación del castigo, de la sanción, que sería como decir repagar? La víctima tendría que entonces sustentar ese servicio que se le va a dar al condenado, por ejemplo. Pero me vengo a machetar corriendo a buscar a mi mamá. Gracias, Mariela, por esa pregunta, esas dos preguntas que demuestran la sensibilidad que tienes. Ah, ok. Ay, pero que está aquí trabaja chévere, ¿verdad, tío? Ah, Entonces, ¿dónde está Luis? Un momento, doctor. Argenis, el anfitrión o coanfitrión, si hunde los 3 punticos del doctor José Fernández Núñez, puede mutear, mientras él no se ha dado cuenta que está liberado. Doctor José Fernando Núñez, si puede mutearse, por favor, que estamos escuchando allá el ruido que tiene usted interno. ¿ya? Listo. Listo. Bueno, plantea dos cuestiones, Mariela. Una es qué papel juega la víctima en la fase de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, de todas, no solamente de la prisión, y el tema de si esta propuesta de concebir la ejecución como un servicio público implicaría que alguien tendría que pagar el servicio. Bueno, en respecto de lo primero, tengo que reconocer, Mariela, que no termino de tener claro, no termino de ver cuál es el papel de la víctima en la fase de ejecución. Cuidado, no me estoy refiriendo al proceso, me refiero a la fase de ejecución, y cuando hablamos de fase de ejecución es después de que la sentencia firme se va a ejecutar. Yo creo que, y quizás tiene eso que ver con lo otro, es decir, si esto es un servicio público, yo debo de atender a la persona condenada conforme a la sentencia, sin tener que tener en cuenta otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que la víctima ha jugado un papel a lo largo de todo el proceso, pero en la fase de ejecución debe de tener un papel más sometido a la disciplina de este servicio público, porque una cosa es los intereses de la víctima, que son muy legítimos, y otra cosa es los intereses de la justicia. No siempre coincide lo que quiere la víctima con el criterio de la pena justa. Entonces, no podemos dejar en manos de la víctima determinar el quantum de la pena, porque puede que entonces estemos cayendo en excesos punitivos que a los ojos de la víctima pueden estar justificados, pero no a los ojos de la sociedad. Esto, como principio general, debe de permitir que en determinados delitos, y estamos todos pensando en los casos de violencia de género, en determinados delitos, la víctima pueda jugar un papel determinante o de el quantum de la pena o de sustituir la pena por una mediación en donde la víctima a su vez está logrando recuperar un poco su equilibrio psicológico que ha sido maltratado por el delito. En esos delitos concretos es posible que haya que hacer una excepción al principio general, pero excepción al principio general. Pero a la inversa creo que no estoy de acuerdo, es decir, creo que, ya digo, son cosas distintas, justicia y víctima, dos cosas distintas. El planteamiento de convertir en servicio, es decir, esa idea de
la ejecución de la pena como servicio público. Ya digo, el servicio público también son los hospitales, el transporte, etcétera, etcétera. La idea de servicio público es porque creo que me permite transmitir la idea de que hay que hacer un planteamiento completamente, no sé cómo diría, aséptico de la ejecución de la pena. De todas maneras, se entienda como se entienda, la pena y la ejecución de la pena, que es muy cara, la pagamos todos, ya sea entendida como proceso resocializador, etcétera, etcétera, ya sea entendida como servicio público. Es decir, la justicia es de los servicios que presta el Estado el más caro de todos, ¿no? Así que creo que una cosa es entenderlo como servicio aséptico, sería la palabra, como servicio público, y otra cosa es quién paga la justicia, ¿no? Borja, por aquí hay otra pregunta. ¿De qué manera la imposición de la resocialización bajo la justificación de la rehabilitación podría ser vista como una forma de control social que perpetúa la desigualdad y vulnera los principios de igualdad ante la ley? Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos, que esto es lo que he querido destacar en mi charla, ¿no? A mí la resocialización me da miedo, ¿no? Me da miedo porque creo que a lo largo de la historia se ha demostrado que detrás de la pantalla de la resocialización lo que hay es un intento por parte del Poder Ejecutivo de hacer un control más inteligente, menos visualizable, ¿no? Entonces yo creo que la resocialización es un instrumento extremadamente peligroso y mucho más en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que hay que recuperar una idea de la justicia en los términos en que he hablado, ¿no? Hay que evitar, sobre todo es que en la sociedad en que vivimos, ¿no? Vivimos una sociedad muy convulsionada, en donde, bueno, pues si yo he estado en un congreso internacional, no voy a entrar en detalles del mismo, en donde parecía que todos coincidían en lo mismo, ¿no? La necesidad del control de los jueces, ¿no? En una sociedad en donde vemos eso, vemos que en la ciencia jurídica hay como una especie de preocupación porque es que resulta que los jueces son demasiado independientes, ¿no? Cuando los jueces es lo más importante que tenemos, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se deben al poder, pero los jueces se deben al derecho, ¿no? Entonces, si acabamos con el poder, la independencia del Poder Judicial, pues estamos dándole a la línea de flotación del Estado de Derecho. En este mundo, en donde se están produciendo esos atentados gravísimos a los derechos de las personas, jugar con todo lo que sean propuestas que faciliten ese control por parte del Poder Ejecutivo, y la resocialización indiscutiblemente lo es, no me parece que es razonable, ¿no? Otra pregunta. En un mundo que clama por la modernización del sistema penal y la eliminación de las penas privativas de libertad, ¿no debería considerarse la resocialización como un concepto anacrónico que legitima la existencia de instituciones carcelarias, facilitando su uso autoritario en contextos políticos represivos? Sí, efectivamente, sí, yo creo, ya también lo he dicho, ¿no? Es decir, creo que, a ver, en el siglo XIX desaparecen las penas corporales, ¿no? Desaparece la tortura, desaparece la pena de muerte, la argolla, en fin, todas estas penas terribles, ¿no? Porque eran penas corporales y ya no, la humanidad no necesitaba esos castigos. Pero se quedó una pena corporal, la prisión. La prisión es una pena corporal. Y sin embargo no desapareció. ¿Y por qué no desapareció la prisión? Porque le salvó la resocialización. La prevención especial vino a salvar a la pena de prisión del abolicionismo, porque claro, la sociedad, la mala conciencia de la sociedad se relajó mucho cuando se dio cuenta de que, a diferencia del resto de las penas, la pena de prisión servía para hacer buenos a los malos. Hombre, esto es una cosa muy atractiva, ser buenos a los malos nos gusta a todos, ¿no? Así que vamos a salvar la pena de prisión. Y hoy seguimos teniendo la pena más hegemónica de todo.
Otra cosa que ha dicho Genis ahí, que es decir, yo no soy abolicionista, hombre, no me refiero a pena de muerte, me refiero a pena de prisión, ¿no? Yo creo que con todo lo que tiene de malo, con todo lo que tiene de negativo, la pena de prisión, bueno, no la vamos a ver desaparecer, ¿no? Y probablemente no deba de desaparecer, ¿no? Vamos a darle la palabra a Luis Guillermo Rivas. Y Muy después buenas a tardes. Trina. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Muy buenas tardes, doctor Argenis. Un fraterno saludo y abrazo. Igualmente, excelente disertación por parte del ponente. Encantado, pues, de este espacio que se ha abierto, Judé, para el estudio jurídico en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Más que una pregunta, es que quisiera saber la opinión del maestro ponente acerca del fenómeno de prisionización en los países latinoamericanos y su posible o eventual, ya esperemos en algún momento en Dios que así sea, evitarlo en estos países como el nuestro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a ver, la prisionalización, yo no sé si ustedes, yo que estoy ya muy viejo, y pues he hecho el servicio militar obligatorio en España, que eso ya desapareció, y el cuartel, igual que la cárcel, pues ya, no sé, Goffman, que le llama instituciones totales, ¿no? Entonces, que decía que había un parecido entre el cuartel y la cárcel y otras instituciones similares, los hospitales, en fin. Bueno, total que le digo esto porque yo recuerdo que en el tiempo larguísimo, a mí se me hizo larguísimo, de un año que duró el servicio militar, se podían diferenciar tres momentos. Los primeros momentos que eran de inadaptación, ¿verdad? Porque, bueno, llegabas a una institución total en donde todo lo que no estaba permitido estaba prohibido, ¿no? Con lo cual que, oye, vienes de la calle y tal. Pero luego había un momento en donde el ser humano tiende a adaptarse a las circunstancias que sean, ¿no? Y luego había un último momento que volvía a ser de inadaptación, porque ya estabas mirando más hacia la calle de nuevo, ¿no? Este momento intermedio, que es el que yo creo que se llama prisionalización, y no tiene por qué ser valorado negativamente. No tiene por qué ser valorado negativamente. La prisionalización es una cualidad que tiene el ser humano de adaptarse a medios que son adversos para poder sobrevivir. Si estoy en el cuartel, pues me militarizo. Si estoy en el convento, me hago súper creyente. Y si estoy en la cárcel, pues me prisionalizo, ¿no? El problema es cuando las secuelas que deja la prisionalización. Sí, si no sabemos, no tenemos en cuenta que se da ese proceso de adaptación al medio penitenciario, luego puede que ya sea irreversible la recuperación de esa persona como ciudadano libre, ¿no? Ahí es donde surge, desde mi punto de vista, un problema, ¿no? Que eso, pues hay una serie y esa es la función que cumple el llamado, que no lo hemos descubierto nosotros, el sistema progresivo. El sistema progresivo es un buen invento para neutralizar el efecto de la prisionalización. Efectivamente, en esa fase intermedia, la condición, la naturaleza nos obliga a adaptarnos a los medios adversos, pero luego esa progresiva apertura de la puerta de la cárcel nos va a permitir recuperar la normalización, ¿de acuerdo? Entonces, no veo necesariamente como algo malo la prisionalización, al menos así entendida,
pero sí veo que es necesario intervenir en la post-prisionalización para recuperar al sujeto como sujeto de sociedad libre, ¿no? Tiene la palabra Trina. Adelante, Trina. Estás muteada, Trina, si estás aún ahí. Si no, hacemos otra pregunta, Argenis, del chat. Sí. Trina, no estás por ahí. Bueno, Alberto Quiroz Bonetti, desde Panamá, pregunta, o dice, acertadas conclusiones. Uno de los problemas en Panamá es el procurar en las decisiones en fase de cumplimiento la opinión de la víctima cuando se trata de una sentencia ejecutoriada y se está hablando es de cumplimiento de la sanción. Sí, yo creo, Argenis, que incide en lo mismo, ¿no? Esto es un tema que probablemente no se pueda contestar, como tantas cosas en el derecho, con un sí o un no, un blanco o un negro, sino que hay que ver los matices, ¿no? Yo ya se lo he dicho antes, ¿no? Para mí la presencia de la víctima en la cárcel es distorsionante, ¿no? Y de la misma manera que distorsiona también la presencia en la cárcel, que asuma competencias el juez sentenciador, ¿no? Porque ya viene contagiado, ¿no? El juez que dicta la sentencia tiene en la cabeza el delito cometido. Y el juez que regula y que hace control de legalidad de lo que sucede en la cárcel no debe de venir contagiado por el delito cometido, sino mirando un poco más a la pena y al futuro, ¿no? Con la víctima creo que pasa algo igual, ¿no? Es decir, la víctima, darle capacidad a la víctima para que pueda incidir en la determinación de la pena, de concesión de beneficios, etcétera, etcétera, no me convence como carácter general. Otra pregunta. ¿De qué manera la corresponsabilidad en el desarrollo de la vida carcelaria, propuesta como parte de una democratización de la pena, podría otorgar un poder adicional a las mafias internas, perpetuando un ciclo de violencia y control sobre los penados más vulnerables, en lugar de fomentar una verdadera rehabilitación y convivencia pacífica? Bueno, yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que si introducimos en la cárcel instituciones democráticas, con elecciones, por ejemplo, en donde los presos puedan elegir sus representantes en comisiones que tienen distintas competencias, pues bueno, alimentación, horarios, cultura, deporte, etcétera, etcétera. Estamos debilitando el poder de las mafias, porque en la cárcel hay poco poder que repartir. Entonces, si estamos potenciando las instituciones democráticas, pues igual pasa que en la sociedad libre. En la sociedad libre no es que no haya mafia, pero hay mafias precisamente donde menos democracia hay, ¿no? Entonces, yo creo que en la cárcel, y no es que lo crea, es que lo he tenido ocasión de probar, es decir, el efecto que produce de relajación de la tensión del ambiente carcelario, la democratización de la vida es muy importante. El número de sanciones disciplinarias se reduce, el número de actos de violencia se reduce, hay unos cauces de denuncia, hay un mejor acceso a la justicia, a los ejercicios de los derechos. Es decir, la democratización de la vida dentro de la prisión no es una ilusión de un incauto, de un cándido que no sabe de qué está hablando en absoluto. Yo creo que conozco las cárceles del mundo entero y les puedo asegurar a ustedes que no son propuestas alocadas y aventureras, sino que efectivamente la democratización, no solo porque produce efectos de resocialización posterior, sino que es que la vida en la cárcel se hace más cómoda,
sí, pues yo creo que todos somos demócratas, ¿no? Y creemos en la democracia, ¿no? Entonces yo creo que creo no, ya digo, la experiencia que se ha vivido en distintos países que han hecho programas democráticos dentro de las prisiones ha sido positiva, y una de las ventajas ha sido precisamente debilitar las mafias carcelarias, ¿no? ¿Alguno de los presentes quiere pedir la palabra, intervenir, hacer un comentario? Borja, Sí. entre los asistentes está una querida amiga tuya y mía que es María Gracia Moraes, Ah, un saludo, María Gracia. que estuvo muy atenta a tu conferencia. Doctor, Caracciolo León. doctor Borja, agradecido por la brillante intervención. Esos son los niveles importantes que ofrece JUDEC, la excelencia académica en breve tiempo. Usted acaba de decir que usted conoce todas las cárceles. La de Venezuela tiene hasta ministros, pero tiene pranes, tiene discotecas, tiene gallineros, tiene mangas de coleo, tiene jefe, tiene bandas, tiene armas, tiene en su para resocializarlo, tiene un cajero automático dentro de la cárcel de Tocorón en Venezuela. Eso lo exhibió el Estado. Pero es que además, en este país, además de que tenemos ministros y tenemos huelgas y tenemos fábricas de nuevas cárceles, aunque algunas otras se están cayendo, como la de Mérida, tenemos otro grave problema con respecto al hecho carcelario que nos aísla y nos distancia absolutamente de lo que debe ser el Estado democrático social de derecho. Pero en el ejercicio de lo teórico, profesor, aquí parece que en este país, por ejemplo, a los derechos de la víctima, yo preferiría distinguirlos con el adjetivo de que son instrumentos de venganza. O sea, aquí el término de la opinión pública resalta, aunque aquí en la opinión pública hay centenares de detenidos que no pueden designar a su propio abogado de confianza para que los defienda. Esa es una realidad actual en el día de hoy en Venezuela por miles de personas que se encuentran detenidas. En segundo lugar, hemos visto que democratizar es hacer el cambio del trabajo social que está establecido en la ley para darle cumplimiento y a la cual están obligados algunos procesados que lo van a la cárcel, que como hay una crisis de sostenibilidad de las instituciones, no hay con qué pagar, no hay material con qué trabajar, las computadoras están muy viejas, hay cortes de luz y no hay plantas, etcétera, etcétera. En la sentencia se te piden remas de papel para traer al tribunal a los efectos de contribuir en la administración de justicia. De modo que usted paga un delito penal llevando 4, 5, 6, 10 remas de papel. Y yo tengo un caso donde llevaron un tanque de gasolina para una moto de un juez como restitución de todo lo que le estoy diciendo. Tengo cómo probar. En el orden de la violencia de género, ¿sabe qué pasa en Mérida? No sé, los demás abogados sabrán qué pasa en cada una de las partes del país. Bueno, en Mérida decidieron que había que darle una charla a las personas que del género masculino cometían hechos de violencia al género femenino. ¿Qué le parece a usted que en el semáforo donde se encuentra la vía principal del circuito judicial penal, los imputados eran sacados con unos carteles al semáforo, entraban, asomaban el cartel y los volvían a retirar? Y así durante una hora para que los viera toda la ciudad. Miren la resocialización que existe en este país, por lo menos la que han hecho en Mérida. Y el cartel decía, no debo pegarle a mi mujer, como la ven. Eso está ocurriendo en este Poder Judicial. Pero es que además, los presos, usted sabe que hay una norma de principio
Y cuando se edifica una estructura del Poder Judicial, lo menos que hay que ver es el preso cuando lo traen los organismos de seguridad del Estado que lo traen esposado. Bueno, aquí los pasan por la calle a pie o los traen en una moto exhibida absoluta. Una moto. Los llevan en una moto esposados, amarrados atrás, para traerlos a las audiencias de los tribunales. Y lo que es más grave, doctor Borges, hay que estar agradecido por el traslado. Porque de lo contrario dicen que no hay gasolina, que no hay gasoil, que no hay patrullas y que se suspende la audiencia. Finalmente, porque el de la conferencia es usted, aquí hay un plan que se llama Callapa, que es un menjurje en la cual sacan en la cárcel de Barquisimeto, de noche, grabado por la televisión, 200, 300 presos uniformados, gritando, viva el gobierno, viva el ministro, viva el presidente. Eso es resocialización en Venezuela, en este Estado democrático de derecho. El plan Callapa hace libertades masivas, pero nadie dice nada de la reincidencia de esas personas que salieron allí. De tal forma que finalizo diciendo que mucho aprendemos de usted, mucho aprendemos de usted. Y usted, le quiero decir una cosa que la siento. Todo lo que usted nos ha indicado, o por lo menos así lo siento, nos permite armarnos y reincidir en la confianza en nosotros mismos como abogados, que solo nosotros vamos a ser capaces de transformar hacia donde usted lo ha planteado y como usted lo recomienda, las cosas que ocurren en el Poder Judicial. De modo que, más allá de agradecer su conferencia, es necesario agradecer el espíritu y el compromiso que usted le pone para indicarle al resto de los abogados del mundo que las cosas tienen que ser distintas. Y sí lo tienen que ser. Gracias, profesor. Muchas gracias. Pues para un docente no hay satisfacción mayor que en la audiencia alguien pues hable en los términos en que usted ha hablado, porque yo ya sé que, claro, que estamos en la universidad y en la universidad pues se puede decir todo lo que sea porque no te hacen caso, ¿no? Pero después la realidad pues es de otra manera distinta, pero sí es verdad que estos actos como este que estamos teniendo pues ayuda a aclarar ideas y, como usted dice, a buscar en el horizonte un motivo para la lucha diaria, ¿no? Esto es lo único que le puedo decir. Claro, evidentemente los casos que usted ha contado son de verdad lamentables, no son lamentables, pero claro, es que la cárcel está, no nos debemos de olvidar de eso, la cárcel vive los problemas de la sociedad, si la sociedad tiene problemas, pues también los tiene la cárcel, ¿no? Entonces, claro, esto es inevitable, ¿no? Borja, una pregunta de Trina que no se pudo comunicar. Dice, un gusto, disculpen, pero no pude acceder al micrófono. La pregunta es, según su opinión y contribución de este tema tan controvertido, ¿qué cree usted que deben de hacer las nuevas generaciones, abogados y abogadas interesadas en este tema para ese cambio? Bueno, yo creo que la experiencia que es que se está incrementando el interés, se ve, por ejemplo, en las universidades y se ve también en los colegios de abogados, un interés por lo que pasa después de la sentencia firme, ¿no? Los abogados hasta ahora siempre, tradicionalmente, el abogado ha puesto siempre punto final a su relación con el cliente una vez que venía la sentencia, sobre todo si era condenatorio, ¿no? En cambio, el cambio que se ha producido en la fase de ejecución de la pena, el incremento de los beneficios penitenciarios, la trascendencia que tiene de cumplir en Mérida o en Isla Margarita, todas estas cosas hacen que los clientes de los abogados cada vez le digan, oye, que yo conozco un caso que yo quiero también que me traslade, oye, que yo he visto que yo puedo pedir un permiso. Entonces, esto da lugar a que el mundo de la abogacía se empiece a preocupar por los temas penitenciarios, ¿no? Entonces, esto es interesante porque yo lo vivo como especializado que estoy en temas penitenciarios, que
últimamente te llaman mucho de jueces y de abogados y tal, porque les interesa lo que pasa dentro de la cárcel, porque son conscientes de que las leyes estas, pues oye, verdaderamente yo me gustaría estar entre los 200 esos que salen cada día por la noche, aunque tenga que gritar viva el gobierno, ¿no? Pero es que salgo de la cárcel, ¿no? O sea que, y yo le diré a mi abogado, oye, yo puedo estar entre estos 200 que salen con el cartel este diciendo viva el gobierno, porque claro, yo lo que no quiero estar en la cárcel. O sea, quiero decir que el interés por lo penitenciario en general, por la ejecución, está incrementándose, ¿no? Argenis, tengo un compromiso, si te parece vamos limitando Sí, el tiempo. sí, hay una pregunta a Jesús Berro. ¿Qué Venga. opinión le merece las cargas ideológicas en sus categorías históricas, como el populismo punitivo y sus incidencias en la ejecución de las penas? De igual manera, ¿qué opina usted en el marco del concepto de la pena justa, el par social carenciado de las garantías constitucionales al habérsele sesgado oportunidades en sus derechos fundamentales sin posibilidad de movilidad social, factor considerado criminogénico? ¿Cree usted que esta tesis pudiera ser considerada a los efectos del cálculo dosimétrico punitivo para improntarle la pena? Yo me siento orgulloso de estar hablando a un público que considero que es mayoritariamente venezolano, porque, bueno, Venezuela es una excepción en América Latina, con eminentísimas criminólogas, y me parece sorprendente las preguntas que se ve que hay un background, hay una formación criminológica en la misma forma de estructurar la pregunta, ¿no? Es decir, creo que esto es una cosa que me llama la atención, ¿no? En otros eventos similares a esto no hacen unas preguntas con tanta profundidad, ¿no? Yo creo que, bueno, estaba hablando, ya se me ha ido el santo al cielo con el tema de reconocer el valor de la criminología en Venezuela, lo que aportó la criminología en Venezuela, pero, a ver, recuérdamelo un poco, Argenis, al principio de la pregunta. Sí, ya voy, un momentico. ¿Qué opinión le merecen las cargas ideológicas en sus Sí, categorías ya, históricas? sí, efectivamente, sí. Bueno, yo creo que hay una cosa que creo que nos debería de preocupar a todos, que la investigación penal y en general la investigación se deja llevar un poco por las modas, ¿no? Y por las etiquetas, ¿no? Y a veces, pues, cuando yo siempre pongo como ejemplo el homicidio, el pobre homicidio está ahí, nadie se preocupa de él, ¿no? Entonces, pues tiene una pena y ya está. Y sin embargo, pues se escriben cosas, miles de medio ambiente, de violencia de género, ¿eh? Y bueno, y no nos damos cuenta que la gente va al patio de la cárcel por robos, sencillos robos, o por matar o por lesionar, ¿eh? Y no por la cibercriminalidad y por este otro tipo de delincuencia. Y yo al hilo de la pregunta que hace el compañero, pues yo estoy un poco fatigado ya de estas cargas ideológicas, como él le llama acertadamente, en los trabajos de científicos, en donde, oye, las cosas hay que entrar en profundidad, ¿no? Yo creo que el científico, el investigador, tiene el compromiso de no dejarse llevar por etiquetas, ¿no? Esto es como salir a la calle diciendo viva el gobierno, ¿no? Esto del populismo punitivo, el derecho penal del enemigo, tolerancia cero, esto al final se convierten en TIC, TIC, que dice, mira, esto es derecho penal del enemigo, ¿no? Déjame de banalidades y de cosas superficiales y demuéstrame por qué quieres decir, porque yo no sé qué quiere decir, todavía no me he enterado qué quiere decir esto del derecho penal del enemigo, ¿no? Y qué quiere decir esto del populismo punitivo, ¿no? Yo creo que efectivamente vivimos en unos momentos en que hay una fuerte expansión del derecho penal, pero bueno, ya está, ¿no? Pero parece que como el que descubre
no sé, el arca de Noé, ¿no? Ah, mira, aquí está el derecho penal del enemigo. Bueno, pues dígame qué es eso, no entiendo esto de derecho penal del enemigo. Eso creo que son construcciones ideológicas, que se están dando mucho en la literatura científica, ¿no? Bueno, queremos realmente agradecerte infinitamente, Borja, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu apoyo, por la amistad de hace muchos años, de nuestros encuentros en Venezuela y en Sevilla. Vamos a ver la próxima oportunidad dónde nos encontramos. En todo caso, quiero nuevamente manifestarte toda mi admiración por tu obra y creo que con esta última pregunta yo puedo hacer una confesión o una infidencia. Nuestro amigo Borja Mapelli Cafarena va a estar con nosotros en otras actividades académicas y la más próxima es en una conferencia donde tratará de responder a una pregunta que él muy inteligentemente se hace y que de alguna manera la ha anunciado hoy. ¿Hacia dónde va el derecho penal moderno? Sabemos que en ese momento, quizás, o sin el quizás, Borja ampliará con profundidad, conocimiento y señorío lo que ha hecho o lo que ha dicho en respuesta a esta pregunta de Jesús Perro. Muchas gracias, Borja, y sé que contamos contigo y con tu amistad incondicional. Para ustedes, los amigos de JUDEC, quiero anunciarles que la conferencia del profesor Alberto Binder y del profesor Borja Mapelli Cafarena estarán muy prontamente en nuestro canal de YouTube de JUDEC. Nosotros, por esta misma vía, por los grupos que se han conformado, vamos a estar diciéndoles o informándoles en qué momento podrán nuevamente ver, oír conferencias como las que hasta ahora hemos presentado con el apoyo de nuestros queridos amigos Alberto y Borja. Y también quiero anunciarles que nuestra próxima actividad van a ser el miércoles 23 de octubre, donde estará el profesor Pedro Vizcay de Argentina hablando sobre los desafíos actuales en materia de investigación de la criminalidad económica. Y el viernes 25, Silvina Ramírez, también de Argentina, hablando sobre la justicia penal y los pueblos indígenas. Muy buenas tardes y buen provecho. Un saludo a todos y especialmente a mi querido compañero Argenis. Hasta la próxima.